¿Qué tal? ¿Cómo están? Eduardo, dígame. Claro, ahora le Buenas tenía tardes, una abogado. pregunta. Tenemos dos tareas entonces, el informe y la guía que usted subió, ¿verdad? Ajá, correcto. Pero vamos a tener clases esta mañana o hasta el miércoles. Pues en realidad mañana quizás unos 10, 15 minutos de repaso, solo para comentarles qué es lo que viene en el examen y después ya terminamos. El miércoles no habría clase. Ah, ok, ok, listo. Eduardo. Abogado, yo tenía una duda con respecto al cuestionario. ¿Cuáles eran todas las presentaciones? Bueno, esa es la que iba. ¿Cuáles son todas las presentaciones requeridas para estudiar para responder el cuestionario? En realidad, o sea, no es un examen, es un cuestionario. Eh, no encontré la forma de plantearlo en el portal solo como cuestionario, entonces está en el formato de examen y tiene una duración de 7 horas, o sea, le puse el máximo. Entonces, en realidad no hay que estudiar porque hay varias preguntas que son bastante de opinión, pero sí se ocupa saber el tema o conocerlo, pues, para poder aportar a la respuesta. Y para eso eh, son todas. Si a alguien por cualquier motivo se le acaba el tiempo y no lo puede responder a cabalidad, pues me avisa para volver a habilitárselo, pero no es mi intención de que sea una prueba o un examen, es más como un cuestionario. Son Pero, 5 preguntas. santo Dios, pero de, ¿de qué temas hablamos dentro de las 5 preguntas? Ok, se las voy a dictar porque en realidad no es como un formato de examen, se las voy a... Si me da un momento. Ok, por ejemplo, la primera una es, ¿cómo consideras que los procesos de integración han influido en la economía de los países de América Latina? La pregunta dos es, brinde ejemplos sobre cómo las ideologías políticas han sido determinantes en los procesos de integración a nivel mundial. La tres, la tres es, si usted fuera presidente de Honduras y tuviera la libertad de gestionar la integración a cualquier sistema de integración del mundo, ¿a cuál se adheriría y por qué? La cuatro es, ¿cuál le parece el organismo de integración con mejor estructura y por qué? Y la cinco es, en base a lo estudiado en clase, ¿cuál es el factor más importante para los estados al momento de integrarse a un sistema de integración? Entonces, si te fijas, no es como que tenés que estudiarte una presentación. Escribirlos como en el chat. Son 7 horas que tienen para hacer el examen. Y igual, si no les gusta las 7 horas, solo me tienen que avisar y yo les voy a habilitar otra vez la prueba. Ok, no, pero no es por el tiempo, sino las preguntas. No entiendo, pero las preguntas están en el examen. Bueno, pensé que eran aparte, que no iban a ser No, las dentro. preguntas están ahí. Ok. O sea, ustedes es en el formato de examen, solo que es un cuestionario y tienen 7 horas una vez que lo comiencen. Sí, tiene opción de abrirse varias veces, de forma ilimitada. Ok. Eduardo, quedamos claros ahí con las preguntas, con el tipo de preguntas. Sí, abogado. Gracias, abogado. Sí, tienen que como haber llevado la clase para poder contestarlas. O sea,
las podrían contestar ahorita, sí, si se las pregunto, pero es de ponerlo por papel, pues después de que las desarrollen más en base a lo que ustedes entendieron de la clase. El tema de la ideología lo vimos, lo de si ustedes fueran presidentes, pues acuérdense de tomar en cuenta de que habían ventajas y desventajas para algunos países, no necesariamente la mejor integración va a ser ideal para algunos países por algunos motivos que ya vimos. O sea, está genérico es un cuestionario. Y si a alguno se le acaba el tiempo por cualquier motivo, porque lo deja abierto y no lo termina en una sentada, me avisa y yo lo vuelvo a habilitar. Idealmente termínenlo una vez que lo comience. Y con el informe, no sé si hay consultas con el informe. Dígame, Nancy. Disculpe, abogado. Nosotros somos el grupo por parte del SICA. Bueno, ya le habíamos hecho parte de la consulta, pero igual se lo vuelvo a plantear. Entonces, dentro de los requisitos de la investigación había colocado que es el marco legal, ver cómo las modificaciones, también ver cómo qué tratados o acuerdos, convenios han creado instituciones u órganos, ¿verdad? Entonces, en el caso del SICA, pues están obviamente los principales tratados, pero dentro de las instituciones nosotros Parfacén, el CIECA, que es una institución aparte, y la Corte. Pero la forma en la que el SICA explica o organiza sus instituciones lo divide en dos partes. Lo divide, bueno, en tres órganos, que sí son los mismos órganos. Luego están las secretarías, que ahí es donde ellos meten a el CIECA en este caso, y después lo dividen en como 20 instituciones especializadas y cada una es como creada por diferentes convenios, puede ser Sí, quizás correcto. reuniones de presidentes y no necesariamente de los tratados originales, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿abarcamos toda esa estructura o lo abarcamos como lo vimos en clase? Yo creería que con esas secretarías, recuerden que esas secretarías sí las mencionamos en clase. Me Ah, acuerdo que sí. compartí la pantalla y la vimos. Lo que usted me mandó o uno de su grupo me mandó, la captura de pantalla la vimos en clase. Yo creería que sería necesario que las lean, por lo menos Ujú. brevemente, qué hace cada secretaría y ustedes determinen cuáles consideran relevantes para mencionar en un informe. Ah, ok, ok, me parece bien, me parece bien. Sí, ok. Eso era, abogado, gracias. Listo, Nancy. ¿Alguna otra consulta? Ok, solo permítanme un momento. Ok. Bueno, ¿saben qué? Voy a hacer, para que tengan libre mañana, voy a hacer el repaso hoy. O sea, no vas... A ver. Bueno, primero veamos el Fondo Monetario Internacional para terminar el contenido y después vemos si mencionamos los temas que vienen en el examen. Eh, bueno, el Fondo Monetario Internacional queda de último porque no hay un sistema de integración a nivel mundial, así como lo hay para la Unión Europea o para el SICA, que integre bastante todos los aspectos, que integre aspectos sociales, económicos, culturales. No existe, pues, un sistema de integración todavía así tan mundial. Dudo que en un momento vaya a existir, pero los países sí se han agrupado para aspectos puntuales, principalmente para aspectos económicos. Se han creado instituciones como el Banco Mundial, instituciones como la OMC, que es puntualmente para temas comerciales, y
el Fondo Monetario Internacional, que considero relevante mencionarlo en esta clase, porque es una institución que se crea, que primero aglomera prácticamente casi todos los países del mundo. La ONU reconoce 194 países y el Fondo Monetario tiene como miembros a 183, si no me equivoco. Entonces prácticamente casi todo el mundo está aglomerado en el Fondo Monetario Internacional. Ve temas monetarios, temas económicos, pero también tiene repercusiones en temas sociales y en temas culturales. Entonces, se podría decir que es la organización que más toca todos estos aspectos no económicos por la influencia indirecta que tienen ellos. Y además, como nosotros sabemos, en las economías en las cuales predomina el mercado libre, el capitalismo, el sistema monetario que tenemos actualmente, pues el Fondo Monetario Internacional tiene bastante influencia en la creación de las políticas públicas y en las decisiones que toman los estados, porque todo se basa pues en la deuda que puedan tener los países con el fondo o con otros bancos multilaterales o países, deudas bilaterales. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, vamos a ver más adelante que tiene no solo funciones de financiador, sino que también tiene funciones de capacitador, también tiene funciones de regulador. Entonces, es una organización bien única y especial en ese sentido. Hoy vamos a verlo de forma general, pero considero que es un tema que se podría profundizar más. Creo que hay un grupo que lo profundiza, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en su informe, pues tratan de profundizarlo un poquito más, especialmente con las funciones que tiene el FMI a nivel mundial. Entonces, si vamos a un poco de historia, tenemos que el Fondo Monetario Internacional fue creado en julio de 1944. Si ustedes se dan cuenta, pues va coincidiendo con la finalización de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, durante la conferencia de acuerdos de Bretton Woods, que es aquella ronda de conferencias en las cuales en algún momento estuvieron presentes los tres presidentes aliados y el presidente de Reino Unido, el primer ministro de Reino Unido, el de Estados Unidos y el de Rusia, que se llamó Bretton Woods. Se creó a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a existir oficialmente el 27 de diciembre de 1945, cuando los primeros 29 países ratificaron el convenio correspondiente. En ese momento había obviamente, en ese momento se iba a imponer un nuevo orden mundial, por más conspirativa que suene la frase, pero sí, era un nuevo orden mundial. Entonces estaba entre quién lo iba a imponer, si Rusia, Reino Unido o Estados Unidos. Con la creación de este órgano y con todas las influencias y todo el poderío que tenía Estados Unidos, pues como lo vimos en la primera clase, Estados Unidos logró imponerse en este nuevo orden económico. Y tenemos que el nuevo orden económico que proponía el representante de Estados Unidos, y más adelante se supo que le había dado información a la Unión Soviética, se llama Harry Dexter White, reposaba en tres reglas. Entonces, Harry Dexter White fue el representante en los temas monetarios y económicos de Estados Unidos en todas estas negociaciones. La contraparte más importante de Reino Unido era Reino Unido y estaba representado por el economista John Maynard Keynes. Pero al final terminó predominando pues primero la forma de pensar estadounidense y al final reflejado en las acciones y en las decisiones que se tomaron. Entonces, el sistema que se propuso y en base al cual está fundado el FMI, que eventualmente ha ido cambiando, pero en el cual se basa, son estas tres reglas. Primero, que cada estado debía definir su moneda en relación con el oro o con el dólar estadounidense, que con el tema del oro ya no está vigente, ya no existe el patrón oro. El segundo es el valor de la moneda debía fluctuar únicamente en un margen de 1% con relación a su paridad oficial.
Y el tercero es que cada estado estaba encargado de defender esta paridad por el equilibrio de la balanza de pagos. Diego, ¿tenés una idea de lo que es la balanza de pagos? Fíjese, abogado, que no tengo ni una idea de qué es eso. Ok. ¿Alguien Sí, tiene una idea de lo que es la yo en balanza de temas pagos? así contables, abogado, no le entiendo mucho, la verdad. Dígame, Eduardo. Eh, bueno, la balanza de pagos, a resumidas cuentas, decimos que es como el registro de todos los movimientos de cuentas contables o transacciones monetarias que realiza un estado con el resto del mundo, con el resto de los estados, y tiene varias cuentas de por sí, de los cuales se encuentra la cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera, errores y omisiones, los saldos netos, la balanza comercial, de servicios, las rentas, y creo que la otra es la de transferencias. No estoy seguro. No, hombre, Eduardo la explico mejor que yo. Sí, bien, correcto, Eduardo. Básicamente, ¿y cómo lo podrías resumir? O sea, es básicamente la diferencia que existe entre lo que un Estado gasta y lo que tiene como ingresos, que predominantemente se puede ver en el total de importaciones y exportaciones que pueda tener un Estado. Entonces, cuando se dice que un Estado tiene un déficit de la balanza de pagos, quiere decir que un Estado importa más de lo que exporta. Entonces tiene un déficit y no puede pagar ese año la deuda con todos los acreedores que puede tener a nivel internacional. Pero correcto lo que dice Eduardo en términos contables, porque es un término contable, la balanza de pago es un registro contable en el cual uno ve primero el ingreso y el egreso. Y cuando hay un déficit es porque el egreso es más alto que el ingreso. Y cuando hay un superávit es porque el ingreso es más alto que el egreso. Eh, ajá, correctísimo. Correcto. Bien, Eduardo. Entonces tenemos que, por lo tanto, entonces estos eran los tres pilares que propuso Harry Dexter White y en los que finalmente se terminó basando la creación del Fondo Monetario Internacional. Entonces, por lo tanto, el papel del sistema monetario internacional es promover la ortodoxia monetaria para que se mantenga un contexto favorable al desarrollo del comercio mundial tras conceder préstamos a algunos países en dificultades en el contexto de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en aquel momento, el propósito del FMI era principalmente de financiamientos para que los estados pudieran equilibrar sus balanzas de pago. Según sus estatutos, sus objetivos son fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado. Bueno, eso lo vamos a ver después mejor explicado. Entonces tenemos que el FMI es más o menos complementario con otras instituciones económicas de la época, como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que si no me equivoco ya no existe, que se crearon al mismo tiempo, y el Acuerdo General sobre Aranceles GATT, firmado poco tiempo después. Durante las negociaciones de Bretton Woods, el representante británico, John Maynard Keynes, que es el que les comentaba que era como la contraparte, que terminó perdiendo, sugirió la creación de una institución más importante, una verdadera banca central mundial que emitiese una moneda internacional que él propuso se llamaba el Bancor. Esta proposición fue rechazada porque habría significado para los Estados Unidos una pérdida de su influencia en el dólar. Entonces, básicamente el dólar se convierte en esta moneda mundial todavía hoy en día, pues ya no es el patrón oro, entonces ahora es la moneda con la cual se toma las comparaciones es el dólar. El Fondo Monetario Internacional es una organización monetaria internacional de carácter cooperativo cuyos miembros actuales son 183 países de todo el mundo. Como les dije, hay 194, entonces en realidad pues solo le faltan 11 países para tener a todo el mundo, 194 que reconoce la ONU. Su creación junto con el Banco Mundial se remonta al 45, como ya vimos en la conferencia de Bretton Woods. Las atribuciones del FMI se derivan de los fines básicos para los cuales fue establecida la institución, según establece el artículo 1 de su convenio constitutivo.
Estas atribuciones y estas obligaciones estas son algunas de ellas. Primero, fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales. Entonces, cuando los países tienen crisis monetaria o cuando tienen alguna crisis financiera, ellos pueden acudir al FMI, no necesariamente para que lo financien, pero para que también los asesore. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales, y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros con objetivos primordiales de política económica. Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas. Entonces también vela a través de la asistencia y de la asesoría que no existan devaluaciones excesivas, como por ejemplo ha ocurrido en Venezuela o como ocurrió en su momento en Grecia, que exista una estabilidad cambiaria, que no varíe y que no sea tan volátil, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. Entonces, en ese sentido, el FMI sirve como banco, por así decirlo, para compensar deudas que pueda tener un país con otro a través de su función de financiador. También infundir confianza a los países miembros, poniendo a disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales del fondo, dándoles así oportunidades de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pago, sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional. Entonces, cuando un país, por ejemplo, Honduras, tiene déficit en la balanza de pagos, es cuando viene el FMI y todos estos organismos internacionales a reunirse con el gobierno de Honduras y recomendarle la aplicación de medidas, por ejemplo, elevar el impuesto sobre la venta, elevar a veces el impuesto sobre la renta, aminorar el tamaño del gobierno. Son medidas que usualmente recomienda el FMI para que el Estado pueda equilibrar su balanza de pagos y pueda pagar sus deudas con el FMI mismo y con otras deudas que pueda tener el Estado. Entonces, por eso es que a veces las llaman medidas neoliberales y que en Honduras comenzaron a aplicarse con el gobierno de Callejas. Pero que pues los gobiernos o rompen con el FMI y con toda esa estructura que no es muy cliente porque son quienes nos proveen financiamientos, o pues ni modo, las obedecen. Entonces es bien complicado, por más ideologías que puedan tener, no hacerles caso. Y los casos que se van extremadamente a un lado en sus ideologías, pues terminan ocurriendo temas como Venezuela o como esos países en los cuales pues se les deja de dar asistencia, se les deja de financiar, se les comienza a exigir la deuda y se comienza a devaluar su moneda. Y hay otras varias repercusiones monetarias y económicas que ocurren en estos países. Entonces, no es que son buenos o que son malos, sino que solo son bancos, tienen una función de banco y le exigen al deudor su pago. Entonces, por eso es que a veces los gobiernos no deben de endeudarse excesivamente, porque endeudan para generaciones futuras y después los gobiernos entrantes no pueden maniobrar porque están totalmente amarrados a una deuda con estos organismos multilaterales. Tenemos que el aspecto más conocido del FMI es la institución financiera que facilita recursos a países miembros que atraviesan problemas temporales de balanzas de pago, con la condición de que el país prestatario se comprometa a tomar medidas de ajuste económico que corrijan las dificultades, que es justamente lo que les estaba mencionando. En los últimos años, los préstamos del FMI han aumentado fuertemente debido a que la institución ha desempeñado un papel central en la solución de una serie de crisis económicas y financieras en los países de mercados emergentes de Asia, América Latina y Europa. También el FMI participa activamente en el fomento del crecimiento económico y de la disminución de la pobreza en los países miembros más pobres, con la otorgación de financiamientos concesionarios en respaldo de los planes destinados
a estabilizar las economías, implementar reformas estructurales y alcanzar posiciones sostenibles de endeudamiento externo. Tenemos que el FMI es el único caso entre los organismos intergubernamentales que combina funciones reguladoras, primero, consultativas, segundo, y financieras, es decir, financieras de otorgar préstamos, financiamientos, conforme a los fines para los que fue creado. Entonces, primero, tenemos que las funciones reguladoras del Fondo Monetario Internacional comprenden la competencia estatuida sobre las medidas que puedan restringir los pagos y transferencias por transacciones internacionales corrientes. Es obligación de los países miembros facilitar al FMI toda la información y datos estadísticos que la institución juzgue necesario para llevar a cabo sus actividades, comprendido el mínimo que haga falta para el desempeño eficaz de las funciones. Es decir, el Fondo Monetario Internacional regula todas las relaciones financieras y transaccionales que pueda tener un país con otros organismos a nivel internacional o incluso con otros países. Entonces, al regularlos, el FMI también les da categoría de riesgo, revisa los datos estadísticos para otorgarle ciertas características al Estado como deudor, positiva o negativa, y también aplica sanciones. Permítame, que va pasando un avión. También tenemos las funciones consultivas que se desprenden principalmente de la obligación que compete al FMI de supervisar el sistema monetario internacional y de ejercer la firme supervisión de las medidas de política económica de los países miembros. Entonces, dentro de las facultades reguladoras, el FMI recomienda o en ocasiones exige la aplicación de ciertas políticas públicas, pero también tiene una función consultiva en la cual se abre a los gobiernos de cada uno de los países para analizar las situaciones particulares de estos países y al final terminar recomendando políticas públicas específicas. Esta actividad, la de funciones consultivas, comprende el seguimiento regular y el examen profesional realizado por otros países miembros de la evolución y las medidas de política económica y financiera de todos los países miembros de conformidad al artículo 4 del Convenio Constitutivo. Y finalmente, quizás la más importante o por la cual más podría conocerse, son las funciones de financiamiento, que estas abarcan desde la provisión del financiamiento temporal de la balanza de pagos y la administración del sistema, hasta el otorgamiento de créditos concesionarios a largo plazo y alivio de la deuda a los países miembros más pobres. Entonces, el FMI puede prestar por varias razones. Primero, con intención de equilibrar la balanza de pago de los países. También puede prestar para lograr un alivio a la deuda de los países más pobres, más a largo plazo, para proyectos en específico que puedan tener como objetivo aliviar la deuda también. O para el tema de la balanza de pagos, básicamente el FMI presta para que los estados puedan pagar sus deudas. Ok, permítame. Entonces tenemos que en muchos casos el FMI pues es la fuente principal de información económica fiable y actualizada sobre los países, y cada vez más los países miembros solicitan también a la institución que elabore normas y criterios de buenas prácticas en varios campos, además de ocuparse de su seguimiento. Esta actividad comprende estadísticas económicas y financieras actualizadas sobre los países, cuestiones sobre transparencia monetaria y fiscal, evaluación de la solidez del sector financiero y fomento de los criterios de buen gobierno. Entonces, en resumidas cuentas, el Fondo Monetario Internacional, al ser uno de los principales acreedores de los estados miembros, pues tiene bastante influencia en todo lo que son sus políticas públicas y en la forma en la que se gasta el dinero
ya no solo de que el que prestan ellos, sino que todo cómo opera el gobierno y las decisiones que toma el gobierno. El FMI ha llegado a tener bastante influencia y pide también que el gobierno le reporte de lo más fidedignamente posible todas las estadísticas, todos los números y todas las actividades que se han realizado. Entonces tenemos que, en consecuencia de esto, el FMI se ocupa no solo de los problemas que puedan atravesar los países miembros, sino también del funcionamiento de todo el sistema monetario internacional. El objetivo de su actividad es fomentar las medidas de políticas y la estrategia que permita la colaboración de los países miembros, con el fin de que el sistema financiero mundial sea estable y el crecimiento económico sostenible. Entonces, ya hablando un poquito más de la estructura, o sea, cómo está estructurado el Fondo Monetario Internacional, recordemos que pues, al final es una organización, tiene que tener una estructura administrativa. Tenemos que todas las operaciones del FMI se realizan al amparo de una estructura de toma de decisiones que ha evolucionado con el paso de los años. La estructura de gobierno está prevista de forma que se consiga un equilibrio entre la representación universal y los requisitos operativos de la gestión desde una institución financiera eficaz. Entonces ahí es donde entra el dilema, porque el FMI pues, es un organismo técnico, sumamente técnico financiero, no tiene que tener personal y tiene que tener equipo que de verdad sea capaz de sacar adelante la institución, pero también es un organismo mundial que tiene que tener representación de todos los estados. Entonces tiene que tener una estructura un poquito más orientada al tecnicismo que a políticas o a cumbres o a todos esos consejos parlamentarios, por ejemplo, que tienen las otras organizaciones, que ya son organizaciones que velan más por temas democráticos, más sociales, siempre económicos, pero tienen usualmente un departamento económico que ve eso. Ya esta institución, en todos sus escalafones, tiene que haber personal objetivo y técnico. Entonces, si bien todos los países tienen representación individual en la Junta de Gobernadores, que vamos a ver más adelante todas estas juntas, la mayor parte de los países se agrupan en jurisdicciones para las tareas cotidianas de dirección que corresponden al director ejecutivo, un órgano más reducido. Aunque el número de votos se basa en la cuantía de la suscripción del capital, lo que da más voz a los grandes suscriptores se protege a los países más pequeños gracias al mínimo de votos básicos establecido. Entonces ya hablando puntualmente de los órganos, tenemos que el FMI está integrado por la Junta de Gobernadores, primero, el directorio ejecutivo, segundo, y el director gerente y el personal, un cuerpo de casi 3.000 funcionarios en el que se refleja aproximadamente la diversidad de los países miembros. Primero, la Junta de Gobernadores es el órgano titular, es el órgano directivo máximo del FMI y está integrada por un gobernador titular y un suplente por cada país miembro. Entonces tienen que haber 183 por 2 miembros de la Junta de Gobernadores, porque 183 países miembros, uno por cada uno, y hay un suplente. Los miembros de la Junta son generalmente ministros de Hacienda, gobernadores de los bancos centrales o autoridades de rango comparable. O sea, son personas que tienen experiencia, que tienen estudios sumamente técnicos en el tema monetario, bancario y económico. Normalmente la Junta de Gobernadores se reúne una vez al año únicamente. Existe un comité monetario y financiero internacional integrado actualmente por 24 gobernadores del FMI, que igual son ministros o autoridades de rango comparable. Se reúne normalmente 2 veces al año. Este comité asesora e informa a la Junta de Gobernadores sobre la gestión y adaptación del sistema monetario internacional, primero sobre los proyectos de enmienda del convenio propuestos por el directorio ejecutivo y sobre toda perturbación súbita que pueda poner en peligro el sistema. También la Junta de Gobernadores tiene un comité
un comité para el desarrollo que supervisa la evolución del desarrollo económico e informa a la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el FMI sobre todos los aspectos relativos al amplio tema de la transferencia de recursos reales a los países en desarrollo. Entonces están esos dos comités que forman parte de la Junta de Gobernadores. Ahora tenemos lo que es el directorio ejecutivo del FMI. Recordemos que la estructura estaba conformada por una Junta de Gobernadores, el director ejecutivo y el director general, que es una persona. El directorio ejecutivo se ocupa de la gestión de los asuntos ordinarios de la institución y ejerce los poderes que le ha delegado la Junta de Gobernadores. Se reúne en sesión continua en la sede del FMI y actualmente lo integran 24 directores ejecutivos. El director gerente, o uno de los 3 subdirectores gerentes en funciones del director gerente, asume las funciones del presidente del Fondo Monetario Internacional. El directorio ejecutivo selecciona al director gerente, que está a la cabeza del personal de la institución. El director gerente nombra a 3 subdirectores gerentes con la aprobación del directorio ejecutivo. Entonces está la Junta de Gobernadores. La Junta de Gobernadores elige al directorio ejecutivo. El directorio ejecutivo está conformado por 24 directores ejecutivos. Hay un director gerente que está nombrado por todos los 24 directores. Votan por quién va a ser su director gerente y el director gerente nombra a 3 subdirectores gerentes, que también tienen que ser aprobados por el director ejecutivo. El número de votos que corresponde a cada país miembro está relacionado con la magnitud de su cuota en el FMI. Los 5 países miembros con las mayores cuotas nombran cada uno a su director ejecutivo, y lo mismo puede hacer los 2 países miembros que tengan la posición acreedora más elevada en el FMI durante los 2 años precedentes a una elección, si esos países miembros no formaran parte del grupo de los 5 países más grandes. Los directores restantes son elegidos por los demás países miembros, que podrán constituirse en grupos o jurisdicciones. Varias de las decisiones importantes que establece el convenio constitutivo exigen una mayoría, ya sea del 70 o el 85% del número total de votos. Entonces, esa es la estructura del FMI. En realidad es una estructura sencilla. Si ustedes se fijan, obviamente no iba a haber una instancia judicial o jurisdiccional, porque no es ese el propósito del Fondo Monetario Internacional. Es un ejemplo de un proceso de integración, pero más técnico y con objetivos más puntuales, y menos políticos o democráticos. Y no es que no sean democráticos, sino que va orientado a otro tema totalmente, a un tema más monetario y más de obtener la estabilidad monetaria de los países. Que de cierta forma es un cierto control de los países que forman parte, que tienen más cuota en el FMI y que al final tienen el control del FMI. Tampoco hay una instancia per se parlamentaria. Sí hay una junta de gobernadores que vota, pero al final no es lo mismo que un parlamento, porque no representan cada uno a sus países, no representan ideologías precisas de derecha o de izquierda, como así ocurre en un parlamento. Entonces representan las ideas de sus países. Con esto terminamos el FMI. En realidad es un tema bastante técnico, económico, que probablemente más a fondo en otra clase, o si eligen estudiar, por ejemplo, alguna clase de economía, van a comprender más cómo funciona la balanza de pagos, cómo funcionó el patrón oro, que ya no está vigente, y cuáles son las medidas que toma el FMI o que le recomienda a los estados que tomen para que logren pagar. Por ejemplo, a veces también el FMI le recomienda a los estados que evalúen la moneda, y muchos otros aspectos que al final no necesariamente son en pro del país, sino que son en pro de que se le pague la deuda a estos organismos multilaterales. Entonces, esto sería por hoy. Sobre el examen, no sé si prefieren tener como ese repaso hoy o mañana. Ustedes díganme ahorita.
Yo lo prefiero tener mañana, abogado, porque ahorita voy a un examen y me gustaría estudiar, la verdad. Mañana cheque, me parece, estudien. Listo, Mañana el listo. repaso va a ser de 15 minutos máximo. Ok, gracias, abogado. Feliz Listo. noche. Feliz noche a todos.